Uno de los temas más polémicos del siglo XXI son las modificaciones genéticas, en específico los transgénicos. Pero, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué medio mundo les tiene tanto miedo? Hace unos 10.000 años nuestros antepasados dejaron de corretear mamuts y se dedicaron a sembrar plantas. Fue ahí donde comenzó la selección artificial, que no es otra cosa que escoger las semillas de las plantas más productivas y sembrarlas para la siguiente cosecha. Por medio de esta técnica, nuestros ancestros le dieron vida al maíz moderno, al maíz que todos conocemos, porque antes de que esa mazorca naciera, teníamos algo parecido a esto. Una cosa verde, dura y que no tenía básicamente ningún chiste. Y el problema es que con los cambios climáticos, la sobreexplotación y el uso de recursos naturales, se necesitan de mejores técnicas que puedan producirnos o puedan satisfacer las necesidades actuales. En 1983 se creó la primer planta transgénica, un tabaco que resistía a los antibióticos. Pero no fue sino hasta 1994 que se aprobó y salió a la venta el primer alimento transgénico, el famoso tomate Flavor, diseñado para durar fresco por más tiempo. Aunque comercialmente no fue un éxito, sí marcó el inicio de una nueva revolución científica. Y para no confundirnos, los organismos genéticamente modificados son todos aquellos que han sufrido un cambio en su ADN a través de la ingeniería genética. Y por otro lado, los organismos transgénicos son aquellos que también sufren un cambio a través de ingeniería genética, pero a estos se les introduce ADN extraño, por ejemplo, el gen de una bacteria hacia una planta, y eso es un transgénico. En resumen, todos los transgénicos son organismos genéticamente modificados, pero no todos los organismos genéticamente modificados son transgénicos. Es como decir, todos los tacos son comida, pero no toda la comida son tacos. Por ejemplo, queremos que una planta de maíz sea resistente contra ciertos insectos que son plaga. Primero se necesita identificar al gen deseado. La bacteria Bacillus thuringiensis produce una proteína que es tóxica para ciertos insectos que son plaga. Entonces vamos a identificar el gen que produce la toxina contra esos insectos. Ahora se necesita cortar el gen que produce la proteína. Y una vez que está perfectamente identificado ese gen, ahora necesitamos cortarlo. Y esto se hace a través de unas cosas que se llaman enzimas de restricción. Básicamente son tijeras químicas que cortan en lugares específicos ese gen. Una vez que se tiene ese gen, se necesita de un vehículo que lo guarde. Se necesita llevar a una especie de vehículo o necesitamos de empaquetarlo en algo, en una cosa que se llama vector. Una vez que ya tenemos el vector preparado, ahora se necesita transferir a la célula. Por ejemplo, la bacteria Agrobacterium tumefaciens naturalmente transfiere ADN a las plantas. Entonces insertamos ese vector a esa bacteria y luego esa bacteria va a pasar ese gen a la planta. Ahora se comprueba que las células estén modificadas. Una vez que ya se tiene el gen en la célula, necesitamos llevarlo a medios especiales, reproducirla y comprobar que en efecto está produciendo la proteína que nosotros necesitamos. Posterior a esto, la planta se regenera por completo y se lleva a los cultivos. Y así tenemos un maíz transgénico que produce insecticida. Pero no todo es miel sobre hojuelas, siempre tiene que haber un villano en la historia. Y este villano es el glifosato. El glifosato es un herbicida usado en muchos cultivos transgénicos resistentes a este agroquímico. Aunque su seguridad ha sido probada por múltiples estudios en cantidades normales, el uso excesivo podría generar ciertos problemas. Y muchos detractores o enemigos de los transgénicos aseguran que estas plantas son malísimas y producen daños, y se basan en un artículo publicado en el 2012. En ese artículo se afirmaba que las plantas transgénicas rociadas con glifosato producían tumores en ratas. La realidad es que ese artículo fue retractado porque no contaba con el rigor científico. Por ejemplo, usaron ratas que estaban predispuestas a generar tumores. Además, la interpretación y el reporte de los datos se hizo de manera incorrecta. Y por supuesto, todo tiene sus ventajas y desventajas. Y los transgénicos no son la excepción. Es cierto que podemos obtener plantas resistentes a plagas, a insecticidas, son resistentes a las sequías, que son más productivas, que los alimentos tienen mejor color, mejor sabor y que pueden durar mucho más. Y también gracias a los transgénicos se han producido avances en la salud. Por ejemplo,
la insulina que se inyecta a tu abuelita viene de bacterias transgénicas. Si en este momento estás usando alguna ropa de algodón, probablemente ese algodón proviene de una planta transgénica. Y por supuesto que también existen las desventajas. Por ejemplo, pueden desplazar a especies nativas o reducir la diversidad genética. Y por supuesto también afecta de manera económica a los agricultores, porque es muy difícil que puedan competir con un maíz transgénico por los costos y por el cuidado que le tienen que dar a sus plantas. Asimismo, una de las desventajas es que existen muchos mitos alrededor y la gente comienza a tenerles miedo, lo que realmente no está sustentado científicamente. Al día de hoy no existen estudios o artículos científicos que aseguren de manera contundente que existe un daño a la salud. Es cierto que existen algunos países que prohíben su cultivo, pero ojo, porque no prohíben su importación. Es decir, que sí lo consumen, pero no lo plantan para no afectar a sus especies endémicas. Y entonces los transgénicos no son ni buenos ni malos, simplemente es una herramienta que nos dio la ciencia y la misma naturaleza. Y recuerda que si estos videos te gustan, puedes darle like, suscribirte y compartirlo, además de seguirme en mis redes sociales.